Bueno, ahora sí, estamos listos, prestos. Bienvenidos todos a esta maravillosa actividad con el doctor Pedro Castejón, revelando la magia de bioconciencia. Antes de comenzar, nos disponemos a dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos reunirnos, por disponer del tiempo y la salud física, mental, para recibir esta maravillosa información que no es casualidad que la estemos recibiendo el día de hoy, que ha llegado a nuestras vidas y para lo cual pues le doy gracias por eso, por permitirnos conectarnos y por permitirnos escuchar al doctor Pedro. Martín, Buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos a esta maravillosa, digamos, disertación y vamos a llamarle entrevista, porque aquí vamos a conocer esto de la magia de bioconciencia. ¿Qué es bioconciencia? Es un término que ya vamos a conocer también parte de su co-creador, el doctor Pedro Castejón, quien estará con nosotros ya brindando esta maravillosa información. Lo que sí les digo es que desde que yo descubrí bioconciencia, wow, es maravilloso. Es un mundo maravilloso en la que todos podemos ser copartícipes de la bioconciencia. Y vamos a conocer un poco del doctor Pedro Castejón, Clarixa, muy por bien. favor. El doctor Pedro Castejón Valero, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1981, alumno interno de Histología, médico titular por oposición en 1983 y ejercicio de la medicina general en el Sistema Público de Seguridad Social hasta 1992. Posteriormente, excedencia voluntaria para poder realizar el ejercicio libre de la medicina homeopática, aún no incluida dentro de la seguridad social. Curso de urgencias quirúrgicas en la práctica médica del 17 de enero al 15 de febrero de 1983 en el Hospital Virgen de Arriaxaca de Murcia. Curso de quimioterapia antiinfecciosa organizado por el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de Murcia en 1983. Curso de medicina ortopédica en el Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia con 40 horas de duración. Curso de auriculoterapia en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia con 50 horas de duración. Curso de actualización de diagnóstico y tratamiento de atención primaria en la Consejería de Sanidad de Albacete. Curso de alcoholismo en la región de Murcia en abril de 1991. Curso de profesor de homeopatía sufragado por el INEM de Madrid. Impartir como profesor el curso de terapéutica homeopática en el Colegio Oficial de Médicos de Murcia. Diversos cursos de homeopatía en Madrid con prestigiosos profesores como Ancarola, Eizayaga y Puigros. Me disculpa si no se pronuncia de esa forma. Todos ellos con una duración superior a 40 horas, coordinador del curso de especialistas en homeopatía en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Medicina de Murcia y que organiza ininterrumpidamente hasta la actualidad. Profesor principal del curso especialista en homeopatía, dirigido a médicos, veterinarios y farmacéuticos que el Departamento de Farmacología de la Universidad de Murcia impartió. Cursos de kinesiología en diversos con la Asociación Internacional Touch for Health en Murcia y Madrid, con el diploma de instructor de kinesiología por dicha asociación. Ponencia sobre ansiedad y depresión en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, con la homeopatía en atención primaria. Comunicación titulada Niveles de lípidos y lipoproteínas de alta densidad fraccionadas en un grupo de vegetarianos, presentada en el 10º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Química. Ponencia La meditación como herramienta terapéutica impartida en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Médicos Naturistas en Córdoba.
Taller de bioconciencia impartido en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Ponencia El manejo del tiempo para mejorar nuestra calidad de vida, impartida en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Médicos Naturistas en Madrid. Ponencia Manejo del tiempo para mejorar nuestra calidad de vida, impartida en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Médicos. Ponencia Liberación de la Atención Emocional con Kinesiología, impartida en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Médicos Naturistas en Madrid. Curso de Psicoterapia por el Autoconocimiento para Pacientes, impartido ininterrumpidamente desde el año 1993. Y miembro de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 con sede en Orlando, Florida. Doctor, bienvenido. Este es un espacio en el que le agradecemos, por tanto, y bueno, bienvenidos a esta conversación para que usted nos revele la magia de bioconciencia. Muchas gracias, Clarisa, Martín, por la invitación. A mí me encanta compartir. Siempre me ha gustado mucho la docencia, como habéis visto en ese currículum, con más de 1000 horas de clase en la Facultad de Medicina y otros cursos diversos. Siempre me ha gustado mucho el compartir lo que he ido aprendiendo. Creo que la vocación del ser humano es compartirlo con los demás. Y, por supuesto, bioconciencia es algo muy hermoso que llegó a mi vida hace muchos años de mano de mi gran amigo Juan Cayuela. Y para mí es también estar ahí en ese equipo coordinando esa difusión de la técnica, esa docencia, que vamos a tratar de explicar un poquito para que los oyentes sepan de qué va. Y entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Y lo que vosotros, si queréis, vais preguntando y yo voy comentando. Y luego también las personas que quieran, que tengan la libertad de preguntar cualquier cosa, y entre todo, hacer un coloquio y pasar un rato agradable. Muy bien, doctor. Gracias también a usted y por permitirnos a esta hora, que es parte también de su tiempo de descanso, porque exactamente en Madrid, en España, pues son las 10:12 de la noche y vamos a pasar una hora muy agradable. Nos gustaría saber, aunque nosotros conocemos, pero muchos de los que también están aquí no saben qué es bioconciencia. Y usted también ha estado dentro de este equipo que también nuestro amigo Juan Cayuela ha creado desde aquella oportunidad que ya vamos a conocer parte de esa historia. Pero, ¿qué es bioconciencia para el doctor Pedro Castejón? Pues para mí, cuando Juan compartió esto conmigo y con otros compañeros, Kiki y Jesús, que ya no están en el equipo, fue una ilusión. Una ilusión porque es un proyecto muy hermoso de autoconocimiento para nosotros mismos seguir profundizando y ayuda a los demás en orientar formas de vivir mejor. Yo a veces pienso que hay que enseñar, si la vida te va enseñando todo. Realmente cuando veo muchos pacientes eh, y te das cuenta de la desorientación que tienen muchas personas a la hora de entender la vida y que por eso enferman. La medicina que yo hago, llamamos medicina integrativa, y una de las cosas más importantes es tomar conciencia de esa relación enfermedad-emociones. Entonces, cuando entiendes esa importancia de las emociones, buscas técnicas que te ayuden a responsabilizar al paciente en su proceso de cambio. Y bioconciencia fue una técnica que me gustó mucho desde el principio, porque tiene un ingrediente que para mí es esencial, y es la sencillez. Yo he hecho muchos cursos a lo largo de mi vida, a veces algunos muy complejos, y luego no los usas. A los seres humanos, cuanto más sencillas nos pongan las cosas, mejor, más fáciles que las apliquemos. Y me gustó mucho de bioconciencia eso, la sencillez. Y lo que hicimos fue esta información que Juan había traído del conocimiento ancestral de la isla de Pascua, eh, ir dándole nuevos elementos. Hay mucha información de las neurociencias actualmente que se está difundiendo. Como tenemos tanta información, está muy asequible a todo el mundo y fuimos incorporando todo ese conocimiento
técnicas de coaching que Juan también conocía. Y entre todos fuimos haciendo diferentes esquemas, presentaciones, cursos para ir dando a conocer esa técnica. Entonces, ¿qué es? Pues ya digo, una técnica sencilla que utiliza conocimiento de todas estas fuentes para enseñar a la persona a mejorar su calidad de vida. Así de sencillo. Ahora, si queréis, vamos comentando para hacer más coloquio, herramientas que tiene, líneas de trabajo, pero en definitiva es eso, es algo muy sencillo, Qué pero bueno, muy sí. profundo. No por sencillo deja de ser muy profundo, que mejora tu calidad de vida. Exacto. Y hablando de esto, que aparte de ser muy sencillo, es también profundo, vamos realizando también de esta conversación un coloquio, como usted lo acaba de decir, es lo maravilloso que hemos descubierto de bioconciencia a través de o con nuestros niños que tienen el padecimiento oncológico, que tienen cáncer. Aquí en la zona, en Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, estamos desarrollando de este trabajo de bioconciencia con ellos, en las cuales es buscar una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de mejor calidad de vida, es allí donde llevamos lo que deseamos de bioconciencia. Y, incluso pues hay personas ya de aquí de la sala que si desean preguntar, bienvenidas la pregunta. Vamos a hacerlo dinámico para que también Ujú. estemos todos con ese calorcito. Qué bueno. Doctor, adelante. Entonces, usted también dejamos para que pueda ir explicándonos un poco sobre bioconciencia. Sí, pues ya digo, tiene 4 áreas de trabajo, eh, fundamentalmente 3, y fundamentalmente la esencial es el uso de la voz humana. La voz humana tiene mucho poder. Explicamos en los cursos, tanto presenciales como ahora online, que se está preparando, explicamos por qué tiene tanto poder esa voz humana, cómo nuestras células nos escuchan. O sea, continuamente, hace poco he leído 2 artículos nuevos de científicos explicando que las células tienen conciencia. Nos parece increíble entender cómo algo tan pequeño como una célula pueda tener inteligencia. Claro, no es la inteligencia que tenemos nosotros como ser humano completo, ¿no? Pero sí cada célula tiene cierta inteligencia para comunicarse con otras y establecer una serie de sistemas que mantienen el equilibrio o no. Y lo que se ha visto en estas investigaciones es que la voz, la voz humana, influye sobre esas células, puede provocar cambios en las células. Una vez un músico francés, Fabien Maman, que junto con una doctora en biología, hay un micrófono abierto, me parece, Martín, A hay un ver, ruido de, a ver. No ¿no? tenemos Soy ruido. un Sin ruido de embargo, vamos a fondo, ver. parece. De repente es algo que también está aquí en el espacio. Ya voy a ver. Continúe, doctor. Estamos escuchando. Gracias. Sí, entonces comentaba este estudio de Fabien Maman, que era músico, con una doctora en biología de la Universidad de París. Hicieron un estudio viendo cómo el sonido podía destruir células cancerosas y vieron cómo esas frecuencias que podían destruir esas células, si las mismas frecuencias las emitía una voz humana, tenían más poder todavía que si la emitía un instrumento. O sea que hay muchísima investigación de neurociencia que demuestra el poder que tiene la voz humana. Y lo que hacemos en los cursos es enseñar a la persona a manejar su voz, a generar audios o voz en directo, diferentes sistemas para, a través de su voz, ir provocando cambios. Cambios en su vida, consiguientemente, si uno mejora, cambios en la vida de aquellos que le rodean. Ya digo, muy bonito, porque a través de esa voz vas viendo los cambios. Al principio siempre comentamos en los cursos que la gente cuando se graba y luego se escucha a nadie le gusta su voz,
Primero, porque nos la reconocemos. Y segundo, porque, por desgracia, a ninguno de nosotros, y por lo menos a mí, yo creo que a vosotros y vosotras tampoco, nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Esa asignatura no estaba en ningún sitio y nuestros padres, seguro que ninguno era doctor en psicología en alguna universidad y nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Entonces, eso hay que reaprenderlo. Entonces, bioconciencia nos ayuda a reaprenderlo. Y la voz humana es la herramienta principal. También utilizamos la visualización bioconsciente le llamamos también, porque cuanto más conciencia le metamos a todo en la vida, más efecto va a producir en nosotros, más calidad de vida, más comprensión de la vida y en definitiva más evolución. Que muchos pensamos que aquí a este plano venimos a evolucionar. Adquirimos un cuerpo humano, nuestra parte espiritual, para ir aprendiendo, ir evolucionando. Entonces hay que buscar herramientas que nos ayuden a esa evolución, que nos ayuden a limpiar traumas, que nos ayuden a cumplir nuestro propósito de vida. Y todo eso, ya digo, la voz humana es muy importante. La visualización bioconsciente nos ayuda a ello. Y luego hay también muchos elementos que se han ido incorporando que llamamos vida bioconsciente, porque también te ayuda a ser más consciente de diferentes elementos de tu vida, como el tiempo, la economía y la organización de tu vida, muchas cosas. Y entonces, con todo eso, al final se va organizando un método que sirve de orientación a muchísima gente para vivir mejor. Entonces, podríamos definirlo así. También la alimentación es una parte muy importante. Yo como médico, todos mis pacientes, vengan por lo que vengan a la consulta, todos se van con conceptos de alimentación o de dieta. ¿Por qué? Porque es muy importante. Somos lo que comemos. Nuestras células se cambian cada 7 años. Entonces se cambian a partir de ese sustrato que vamos tomando cada día en la alimentación. Entonces también hablamos de principios de alimentación consciente o bioconsciente y porque hay muchos conceptos erróneos en la alimentación, incluso en la clase médica. No sé allí en Venezuela, ahora cuando vaya conoceré compañeros y podré intercambiar con ellos experiencias, pero aquí en España es una pena que en la carrera de medicina, que son 6 años, puede haber menos de 10 horas de clase sobre alimentación, algo tan esencial en la salud del ser humano. Y no se enseña a un médico. Los pacientes, cuando el médico le dice algo de alimentación, creen que sabe mucho y que es una opinión a tener en cuenta. Y por desgracia, si no te has formado aparte, como he hecho yo, haciendo muchos cursos para entender una alimentación más profunda, tienes conceptos muy erróneos. En fin, Totalmente. Sí, sí. totalmente. Doctor, y hay algo muy importante que usted ha comentado, incluso por aquí nos los han hecho saber por mensajería de chat. Incluso pueden preguntar, porque aquí todos queremos conocer un poco de bioconciencia. Nuestra compañera Evelyn Chirin nos dice que las células tienen inteligencia y memoria. Y me refiero a un artículo o a un estudio que hizo casualmente el doctor Masaru Emoto sobre la comunicación que tiene el agua. Porque si le hablamos al agua de una manera tan desagradable, pues ella tomará en sus moléculas tomará algo diferente que no estará bien. Y si le hablamos de amor, pues, lógicamente esas moléculas del agua también serán beneficiosas para nosotros. Es parecido esto a la bioconciencia que estamos desarrollando actualmente en muchos países. Ese es uno de los muchos experimentos científicos que avalan la efectividad y la profundidad de bioconsciencia. Fue algo impresionante el trabajo que hizo este hombre, porque cogía agua y a ese agua, como decías bien tú, le hablaba palabras de amor, palabras positivas o palabras negativas a otra botella diferente. Luego las congelaba y en un microscopio de campo oscuro veía cómo había cristalizado el agua. Y es interesantísimo ver cómo agua a la que se le ha dado mensajes de amor
y es agua, pero el lenguaje era de amor. Tiene una cristalización preciosa, como mandalas orientales, de estos mandalas tibetanos tan bonitos, y sin embargo el agua, la que se ha hablado con palabras de odio, de guerra, de negatividad, cristaliza de una forma totalmente desordenada, no tiene forma, es como un caos. Y también les ponía música sagrada japonesa, cristalizaba de forma armónica, y música heavy y cristalizaba mal. Lo siento porque le guste la música heavy, pero este experimento demostró que mucha armonía no te da en el cuerpo. Entonces, sí, efectivamente, como decías, es una demostración de cómo eh, el sonido influye en nosotros, porque, como explicamos en los cursos, nuestro 70% del cuerpo es agua, en mayor o menor medida, una media de 70%. Entonces, si somos agua, ¿eh? Y el agua se influye de esa forma con la voz, una botella, ¿qué va a pasar en nosotros, en ese agua, en ese 70% de agua que somos, cuando nos dicen palabras positivas o negativas? Es clarísimo lo que va a pasar. Y eso lo comprobamos en el día a día. Entonces, ya digo, me agrada que has hecho referencia a ese experimento porque es uno de los avales que utilizamos para que la gente entienda por qué se producen esos efectos tan positivos con esta técnica. Totalmente. Clarixa levantó la Doctor, mano. bioconciencia reúne como otras técnicas que son propias del método. Háblenos de estas técnicas, de cómo se integran en un todo y cómo contemplan todos esos aspectos que precisamente le dan ese nombre de bioconciencia, esas técnicas que forman parte de esta metodología. Y lo explicaba un poquito al hablar de las 4 áreas que tiene. Eh, Son amplias, pero en definitiva, insisto, la voz humana es la más importante, la visualización. Y luego en vida bioconsciente hay muchas de ellas. Algunas vienen de ese conocimiento ancestral de la isla de Pascua y otras vienen del coaching, de un sistema muy extendido a nivel mundial hoy día. Y, y otras, por ejemplo, de la medicina, ¿no? De la biología, como es el tema de la alimentación consciente. En definitiva, el insistir tanto en la palabra bioconsciente, que puede parecer un poco repetitivo, visualización bioconsciente, vida bioconsciente, puede parecer un poco repetitivo, pero es importante que se repita ese concepto, porque lo que pretendemos es, como decía antes, hacernos más conscientes de la vida. Porque si te haces más consciente de lo que estás viviendo, tu evolución espiritual, va a ser mayor. Los grandes maestros espirituales han hablado siempre de que lo más interesante era el autoconocimiento, la autoobservación, la conciencia de lo que somos. Y eso, de conciencia, colabora mucho, porque con todas estas herramientas que hemos citado, está contribuyendo a que tú seas más consciente de tu vida y no la vivas de forma automática. Vivimos la mayoría en piloto automático. Bruce Lipton, un prestigioso investigador, él dice que el 95% de nuestra vida la dirige el subconsciente. Ese subconsciente que en los primeros 7 años de vida se fue gestando en nuestra casa, con nuestra familia, en el colegio, y eso es lo que estamos viviendo ahora de adultos. Qué importante es hacernos conscientes de cosas que hay en el subconsciente. Conforme nos vamos conociendo, vamos rescatando información para ir cambiando lo que no queremos, lo que sabemos que son errores, que nuestros padres son maravillosos. Todos los de los que estamos aquí son maravillosos, pero como decía antes, seguro que casi ninguno era profesor emérito de la Universidad de Harvard, casi ninguno. Entonces, han hecho lo mejor que han podido. Muchos errores, hemos sufrido a veces mucho en la niñez y vamos arrastrando a veces el sufrimiento ese. Si no lo sabemos limpiar, está ahí pesando en nuestra vida. Es
Bioconsciencia, insisto, nos ayuda a entendernos, a limpiar todo eso. Fíjate, incluso trabajamos el aspecto transgeneracional. A veces hay cosas que han pasado en las familias que influyen en nosotros. Y eso hay mucha información, hay libros enteros sobre ese tema, ¿eh? Con muchos ejemplos, muchos casos clínicos, demostrando cómo hay bloqueos en un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo que heredamos. En vez de heredar un piso en lecherías, allí en la orilla del mar, heredamos un patrón subconsciente de un abuelo que el pobre pues tenía cierto déficit de lo que fuese, ¿no? Y esas cosas influyen. Ya no es la genética, son patrones, podríamos decir, energéticos, ¿no? Porque somos consecuencia de ese pasado. Y hay muchos experimentos también que demuestran el efecto de la epigenética. En Holanda se hizo un experimento y vieron que madres que en la guerra mundial pasaron hambre, sus hijos tenían ciertos problemas metabólicos. Y los hijos los engendraron mucho después. Pero ellas como niñas habían pasado eso, estaba en su impronta y eso es un factor epigenético, no es un gen, es un factor epigenético que se hereda y que los hijos lo cogían y producía patología concreta. Entonces, pues también trabajamos eso, el limpiar nuestro transgeneracional. Con todo eso, insisto, cada vez más conscientes de la vida, más conscientes de lo que somos, esa maravilla que somos como ser humano, cada uno de nosotros y de vosotras, y aprender a disfrutar la vida más, ¿no? Por eso tenemos ese eslogan de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro que sí. Excelente. No, qué bueno, verdaderamente que es importante lo que estamos descubriendo a través de bioconciencia, porque aparte, es más, yo considero bioconciencia como una, aparte de una técnica, aunque muchos dicen que esto puede ser una técnica, puede ser una calidad de vida, una filosofía de vida, lo que importa es que bioconciencia funcione. Y aquí nosotros nos basamos en lo que primero pensamos, sentimos, hacemos. Estamos conversando con el doctor Pedro Castejón Valero, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1981, médico titular por oposición en 1983 y ejercicio de la medicina general en el Sistema Público de Seguridad Social hasta 1992, entre otras facetas que ya nuestra compañera y directora Claritza Sánchez nos ha leído, Clarissa Utrera Sánchez. Hay algo también, doctor Castejón, y me gustaría hacerle esta pregunta basada también en esto de lo que Clarissa o ha preguntado. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para que bioconciencia sea efectiva hacia el paciente? La condición mínima es la implicación de la persona. Yo llevo muchos años trabajando esa medicina integrativa, donde tomas conciencia de qué problemas emocionales han afectado a cada persona y han provocado la enfermedad y tratas de darle herramientas a la persona de diferente tipo para que supere eso, para que colabore en su proceso curativo, que no sea un sujeto pasivo. Para mí el médico no es un señor que te manda una pastilla y te soluciona un problema, te ha de enseñar. Doctor viene de docere, docente, enseñar. El médico ha de enseñar al paciente. Por eso, como comentaba, desde hace más de 30 años hago cursos de desarrollo personal para los pacientes, para dar herramientas a los pacientes para que entiendan por qué enferman y puedan colaborar ellos, responsabilizarse en su proceso de cambio. Porque eso para mí es importantísimo. Como decía, para mí lo más importante, teniendo en cuenta que somos un ser espiritual en un cuerpo humano, desde mi punto de vista, y eso si alguien tiene duda podríamos discutirlo y dar mucha información para demostrarlo,
Si somos ese ser espiritual en un cuerpo humano, lo más importante, nuestra misión de vida es como ser espiritual que hemos venido a aprender. Por eso es tan importante ser consciente de lo que somos, de las cosas que nos pasan, de cómo las afrontamos. Entonces, ya digo, he siempre buscado técnicas como y bioconciencia me encantó por eso, para que el paciente se comprenda por qué enferma y ponga los medios. Porque muchas veces yo trato de entender la enfermedad para explicársela al paciente. O sea, primero trato de averiguar en su vida, con todo lo que él me cuenta, por qué ha enfermado. Y luego le hago tomar conciencia a él de por qué ha enfermado. Claro, pero luego, ¿qué hace con eso? Tengo que darle herramientas para que vaya superándose, para que vaya solucionando esos problemas por sí mismo. Porque a veces tú puedes dar un medicamento homeopático, una flor de Bach, cualquier sistema que le mejore mucho, pero si él sigue con su mismo patrón psicológico haciendo las mismas cosas, el cuerpo le va a volver a repetir los mismos problemas. Por eso yo cuando doy charlas, para mí una idea muy importante que me siento en la responsabilidad de transmitir es esa. La enfermedad ocurre por algo y para algo. El cuerpo nos está hablando a través de los síntomas de algo que o no vemos o no queremos ver, porque hay mucha gente que no quiere verlo. Entonces, si el cuerpo nos está hablando a través de los síntomas, ¿qué hay que hacer? Tapar eso, como nos ha enseñado a los médicos habitualmente, un antiálgico, o sea, para un analgésico para quitar el dolor, un antiinflamatorio para quitar la inflamación, un antidiarreico, o siempre anti. A veces hacen falta los anti, pero ¿no será más importante entender ese lenguaje del cuerpo, entender por qué enfermamos para poner solución en nuestra vida a esos problemas? Porque hay un libro que a mí me encantó hace muchos años que se llama La enfermedad como camino. O sea, te está hablando el cuerpo, te está orientando de qué problemas tienes, escúchalo para mejorar. Por eso el libro se titulaba La enfermedad como camino. Te puede servir de orientación, de camino en tu vida si la escuchas para mejorar, ¿no? Por eso para mí es tan importante no solo como médico conocer muchas técnicas para aliviar el sufrimiento de mis pacientes, sino responsabilizarlos de su proceso de cambio, enseñarles técnicas como bioconsciencia que les ayuden a hacer el cambio, a comprenderse y a mejorar y a cambiar los problemas que le han llevado a su enfermedad. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Correcto, qué bueno. Y hay una pregunta muy interesante que Virginia, saludos Virginia, qué bueno verte aquí en la sala, que nos dice lo siguiente: buenas tardes Martín, saludo al doctor Pedro y a todos los presentes en la sala. ¿Es lo mismo bioconciencia y biodescodificación? ¿Cuál es la diferencia? No, no tiene nada que ver, es un método totalmente diferente. La biodescodificación es una técnica muy interesante que habla precisamente de esto que yo estaba comentando, de la comprensión de los síntomas de las enfermedades para ver qué problema hay en nuestra vida que las ha provocado. Entonces se intenta con hipnosis ericksoniana, con diferentes técnicas que tienen en biodescodificación, se intenta desbloquear esos problemas que están generando la enfermedad, esos problemas mentales, emocionales que tiene la persona en su problemática existencial que están generando la enfermedad. Entonces, eso es la biodescodificación, una técnica que surgió aquí en Europa, en Francia, y no sé si Países Bajos también, y luego ya se expandió aquí en España. Hubo un psicólogo que también la expandió mucho, Enrique Corbera. Hay mucha información sobre el tema de biodescodificación. No tiene nada que ver. Eso se centra solamente, como decía, en la comprensión de cuál es el problema que te ha llevado a enfermar. Utilizan también mucho los trabajos del doctor Hammer, un médico alemán que hizo un trabajo inmenso de codificación para entender de esas causas de la enfermedad. Y entonces con todo eso en biodescodificación tratan de entender, o bien neuroemoción, se le llama aquí ahora en España ahora, Enrique Corbera cambió ese nombre, entender, ya digo, las causas de la enfermedad y buscar formas de aliviarla. Eso es un tema y bioconsciencia no tiene nada que ver con eso.
sea, yo como médico sí utilizo esa técnica, sí, algo parecido, o sea, utilizo esa comprensión de la enfermedad que decía, pero en bioconsciencia no tiene nada que ver, porque bioconsciencia es directamente comprenderte, no necesariamente a nivel de enfermedad, sino comprenderte como ser humano y darte las herramientas para hacer los cambios y mejorar tu vida. Entonces, no se parecen en nada. Qué bueno, gracias por esta aclaratoria. Espero, Virginia, que también te haya gustado la aclaratoria. Y hablando de eso, también enlazando, ajá, y dice muchísimas gracias por la respuesta. Enlazando este tema con, pues, con esta pregunta que hizo Virginia, ¿qué me ofrece desde la bioconciencia para sanar? ¿Qué puedo lograr con bioconciencia para sanar mi cuerpo o mi espíritu, mi alma? Siempre decimos desde el principio que bioconciencia no es una técnica terapéutica. O sea, hay que entender que no es una terapia, pero sí que te puede ayudar a sanar. Cualquier cosa que te mejore a nivel interno, si la enfermedad, como decía hace un momento, es una problemática interna que yo tengo, ¿eh? Y bioconsciencia te ayuda a solucionar, primero quizá a hacerte más consciente de la problemática y luego te da herramientas para solucionarla, pues eso te va a ayudar a sanar. No es que es una técnica terapéutica, pero sí que mucha gente puede sanar utilizando la técnica. Entonces, me gusta matizar eso, ¿eh? No es una técnica, eh, por ejemplo, lo que se está haciendo allí en el hospital, en lechería, que los niños reciben su tratamiento convencional de quimioterapia o radioterapia y bioconsciencia les apoya. La bioconsciencia es una técnica que apoya cualquier otra técnica, en este caso a la medicina. Entonces, sin ser una terapia, es una técnica que ayuda a la sanación y que ayuda a cualquier otro método terapéutico, ¿eh? A que sea más efectivo. En el caso del cáncer, cuánta gente al hacer esas visualizaciones deja de tener efectos secundarios, por ejemplo, de la quimioterapia, simplemente porque en su mente cambia el concepto de lo que está entrando en vena. Entonces, cambiar ese concepto ya hace que desaparezcan los efectos secundarios. Entonces, es un ejemplo muy bueno de que no estamos hablando de una terapia, pero sí de un método que complementa a cualquier terapia. O hacemos también módulos para empresas, módulos para sanitarios, se llama cuidar al cuidador ese módulo, módulos para docentes, que los maestros también tienen mucho estrés. Y entonces, con todos esos módulos, ya ves que en diferentes áreas de la vida se ayuda a mejorar la existencia de esas personas, ¿no? Su calidad de vida mejora. Entonces, no es una técnica terapéutica, insisto, pero complementa a un montón de técnicas, ¿eh? Y puede hacer que la persona mejore mucho más utilizando otra técnica y además utiliza bioconsciencia como añadido. Eso creo que te explico la diferencia, el matiz. Excelente, qué bueno. Aquí hay una pregunta también muy interesante de Clarixa. No sé si gustarías comentarla tú misma y a las personas que están en sala, si desean formular su pregunta sobre el tema o algo que les apasione para enlazarlo con bioconciencia. Miren, bienvenidas, bienvenidas sus preguntas. Clarixa, Gracias, ¿quieres decir? Martín. Adelante. Gracias. Doctor, yo pensaba en un mundo actual donde yo le llamo microondas, porque las personas quieren resultados inmediatos. ¿Qué les dice a las personas que estamos aquí en esta sala con respecto a lo que pueden obtener como resultados de una formación en bioconciencia? Pueden ser muy rápidos. Pueden ser muy rápidos porque en general, sobre todo en las formaciones presenciales, la gente se lleva una experiencia que es fácil aplicar desde el día siguiente. Hicimos un estudio científico aquí en Murcia, el doctor Jesús Carrillo, y veíamos cómo cuando la gente empezaba, hacía una encuesta de su calidad de vida en 8 parámetros a nivel físico, emocional, mental, de salud, de aceptación del dolor.
diferentes cosas, ¿no? Y lo hacíamos al mes, a los 2 meses y a los 4 meses. Y veías cómo mejoraba muchísimo, los 8 parámetros mejoraban. Entonces, pues te digo que es una técnica muy completa que te puede ayudar a mejorar muchas cosas. Y como decía antes con Martín, complementaria a todo. No sé si respondo a tu pregunta o se me ha escapado algún matiz. No, sí, 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 sí la responde. Y yo también, conectando con lo que usted había mencionado de vida bioconsciente, para mí no es una técnica, no es un método que tú inicias y terminas, sino que después forma parte de tu vida. Y Claro, por eso es tan efectiva, porque luego forma parte de tus hábitos, forma parte de tu día a día, de tu forma de relacionarte contigo, con los demás, con la naturaleza, con tu trabajo. Y por lo tanto, pues para mí esos efectos son tan duraderos porque ya después los integras y forman, es como una filosofía de vida. claro. Totalmente, totalmente. Puede ser muy rápido y también muy duradero, como tú dices. Y ahí hay una cosa que antes creo que me he quedado a medio de decir, que depende de la implicación de la persona. Yo llevo muchísimos años tratando personas a un nivel muy profundo, ¿eh? Mi primera consulta puede ser hora y media, 2 horas con un paciente para entender su problema, ¿no? Y tú ves que hay personas que le das mucha información, le das técnicas y hay gente que no hace nada. Hay gente que ni siquiera vuelve a la primera revisión, porque es muy extraño que un médico, en vez de estar 5 minutos con él y mandar una pastilla para quitarle el dolor, esté hora y media, 2 horas hablando sobre su vida y tratando de entender quién la lleva a la enfermedad. Hay gente que ni entiende eso. Y hay gente que no se implica en su proceso de cambio y entonces no te dan la más mínima opción. Pues eso pasa con cualquier método, con bioconsciencia, con medicina, con matemáticas, con cualquier método. Depende de la implicación de la persona. Por eso cuando una Así persona se es, implica en algo, los cambios son estupendos. Y bioconsciencia, cuando te implicas con ella, en ese estudio al que hacía referencia, se ve lo rápido que actúa. La gente lo notaba enseguida, ya el primer mes, la barra, en el diagrama de barras, se ve que la barra sube bastante y al cuarto mes la barra ha subido un montón. O sea que es efecto rápido y efecto duradero, ambas cosas. Excelente. Por aquí también Lourdes nos pregunta lo siguiente. Lourdes, qué bueno que también estés con nosotros. Mi compañera, o sea, la persona que está al lado con ella, pregunta de cómo la aplica. Si hablas de cómo la aplica, es que la técnica es así. No sé si Sí, me sí. pregunta cómo la aplico en consulta o cómo la aplico en los cursos, que es diferente. Ya va, en lo personal. Hola, Ah, ¿cómo está? Gracias, doctor, por todas las explicaciones que está dando. Excelente su explicación. Pero tengo una compañera aquí que está compartiendo conmigo el taller o la conferencia, perdón. Y me dice, ¿cómo lo aplico? Entonces yo dije, bueno, haz la pregunta al doctor para que en la vida diaria, ¿no? Ok, Hazla, sí, en la vida diaria. ante un problema, ¿cuál es la primera técnica para una persona que tiene poca experiencia o poca conocimiento de la técnica? ¿Cuál sería la manera ideal de iniciar a aplicarla de la manera personal? claro, la manera ideal es hacer un curso para entender cómo se aplica la técnica, porque yo te puedo Obviamente. decir, grábate un audio donde tú te dices cosas bonitas. Si lo haces, te va a ir fenomenal, pero eso es una parte pequeña, ¿no? De la técnica. Para entender todo, hay ruido de fondo. Para entender todo, por eso conviene entender en un curso la completitud del método, ¿no? En qué consiste todas sus herramientas. Pero ya digo, aunque no hiciese ningún curso, simplemente tomando conciencia del poder que tiene la voz y grabándote cosas bonitas que tú quieres incorporar a tu vida, y escuchándola, porque es lo que decía, hay que ser muy constante, escuchándola a diario,
los cambios se producen. Y te aviso, si vas a hacer eso, antes lo comentaba, al principio no te gustará la voz, porque a nadie le gusta su voz. Estamos acostumbrados a escucharnos desde dentro, ¿eh? El sonido se transmite por los huesos y lo escuchamos desde dentro. Cuando llega por fuera tarda más y entonces la voz que más escuchamos es la de dentro, la de fuera no la reconocemos habitualmente. Entonces, entre eso y como decía, que no nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos, a nadie le gusta al principio su voz. Pero cuando tienes perseverancia en escuchar esa grabación, te vas acostumbrando a tu voz y te empieza a gustar. Y eso, fíjate, es un detalle ya muy positivo que indica que vas empezando a amarte más a ti misma. Para mí es una de las cosas más esenciales en la vida, reconciliarte con tu imagen y reconciliarte con tu voz. ¿Eh? Que te guste tu imagen y que te guste tu voz. Y a partir de ahí, esos mensajes que tú te grabas con las cosas que quieres mejorar en tu vida, si los escuchas continuamente, van sembrando tu subconsciente, van generando una semilla en tu subconsciente que va a ir germinando. Entonces, una aplicación sencilla que sin hacer ningún curso puedes aplicar desde ahora mismo, desde que acabemos la charla, puedes grabarte y aplicarla. Pero lo interesante es eso, hacer algún curso para entender toda la trascendencia que tiene, ¿no? Porque hacemos plantillas y explicamos al paciente cómo hacer las plantillas. Damos plantillas nosotros que tenemos ya hechas, ¿m? Y para diferentes temas, y también enseñamos al paciente cómo hacer esas plantillas para la voz humana bioconsciente o para la visualización bioconsciente. Y todo eso lo enseñamos en los cursos con detalle. Pero bueno, si quieres ya empieza a aplicarlo de esa forma que te digo y ya me contarás cuando vaya por allí si te ha servido. Puedes notar pronto el efecto, como preguntaba antes Clarisa, el Qué efecto se bueno, puede notar pronto. qué bueno. Ya antes de pasarle otra vez o cederle la palabra a Clarissa, por aquí María Auxiliadora Guzmán comenta lo siguiente. Se considera bioconciencia el conversar con nosotros mismos, ya que todos manifiestan que no represento mi edad, lo que hago es hablarme diariamente, estoy sana, soy feliz, soy joven, feliz, entre otras cosas, y lo hago en el espejo. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación que dice María Auxiliadora Guzmán? Sí, hacerlo ante el espejo es maravilloso, es una técnica que ya en los años 70, 80 Luis Hay la enseñaba y a muchos pacientes de SIDA en la época aquella en Estados Unidos, en California, ayudó a mucha gente. Las técnicas de visualización ante el espejo y decirse cosas bonitas. Antes le estaba comentando a la compañera de Lourdes que es muy importante reconciliarse con la imagen y con la voz. Entonces, ante el espejo tú te estás diciendo cosas bonitas y te estás reconciliando con tu imagen, estás amando tu imagen. Todos somos hermosos, pero la programación social no nos hace verlo y la mayoría de la gente no le gusta su imagen. Eso es una realidad. Y eso se puede cambiar con eso que dice esta participante, ¿no? Con ese ejercicio del espejo. Entonces, muy importante el amor a uno mismo, muy importante el mirarse al espejo y hablarse en positivo, el hacerse grabaciones y escucharse en positivo, todo eso va haciendo los cambios. Entonces, ambas cosas muy buenas. Excelente, qué buena respuesta. Por aquí también, bueno, Clarissa, ¿vas a comentarnos también algo por allí? Gabriela también dejó una pregunta en mensaje. Adelante, Clarissa. Yo quería aprovechar en la participación de Lourdes y de su amiga para pedirle al doctor que nos hablara acerca de cómo formarse en bioconciencia, porque entiendo que lo que quiere Lourdes y su amiga es lograr aplicarlo, ¿no? Entonces, pues que aprovechar el momento para que el doctor nos cuente acerca de cómo formarse en bioconciencia. Sí, en bioconsciencia hay varios módulos. Se hace un módulo básico para entender lo que es y manejar la voz humana y visualización consciente, y luego otro módulo donde ya se habla de diferentes herramientas de vida consciente, incluso luego, como decía, talleres específicos para empresas, hay varios, para docentes, para sanitarios,
que es el sanitario de que gasta mucha energía cuidando a los demás y él no se cuida y a veces hay mucho desgaste. Entonces, trabajo para sanitarios, para empresas, para parejas, para armonizar la relación de pareja. Todo eso son talleres. Hay un taller también sobre alimentación consciente. O sea, hay muchos talleres para ir viendo la cantidad de aplicaciones que tiene la técnica. Ahora se está preparando precisamente la formación online. Venezuela y Bioconciencia están muy hermanados entre el proyecto del hospital y la formación online que se está haciendo allí. Hay un gran hermanamiento con la técnica y con el país. Y entonces allí se está preparando la formación online, que a mucha gente también le va a permitir que no tenga acceso a las formaciones presenciales, poder desde su casa ir formándose. Entonces intentamos hacer llegar al máximo número de personas posibles y como con las formaciones presenciales pues tiene sus limitaciones, pues también la online seguro que vaya a ayudar a mucha gente a que la pueda hacer desde su propia casa cómodamente a su ritmo. Excelente, qué bueno, gracias. Gabriela Osorio pregunta lo siguiente. Entonces entiendo que grabo un mensaje para mí mismo. Pregunto, ¿hay o existen palabras claves? Y la segunda pregunta, ¿hay un momento o una hora específica que lo deba hacer? También dejará este espacio como de cómo lo podemos contactar para la formación que usted dice. Sí, bueno, vosotros, Martín, vais a informar de todo eso, de la formación. Sí, palabras clave, enseñamos en los cursos diferentes palabras clave. En general, si tuviese que decir unas poquitas las esenciales ahora mismo para que le sirva a esta participante, diría palabras de amor, que es lo más esencial, palabras de reconocimiento, de valoración, validación, palabras de perdón muy importantes. ¿Cuánto tenemos que limpiar en el corazón todos? Entonces, perdonar y pedir perdón es muy importante. Aprender a perdonarse a uno mismo, importantísimo. Entonces, todas esas palabras claves las utilizamos en bioconsciencia. Y horas sí, efectivamente, es muy buena pregunta, porque hay horas en las cuales somos más receptivos. Cuando uno se levanta por la mañana, estamos ahí entre dos mundos, ¿verdad? Que sí, que no, uy, que bien se está en la cama, pero tengo que salir. La mente está muy receptiva en ese momento. Es un momento ideal para poner un audio y que tu subconsciente lo capte profundamente. Después de comer, también se toma para descansar. También un momento muy bueno. Porque incluso aunque te duermas, y duermas la siesta, no sé allí, pero aquí en España es muy típica la siesta, aunque duermas la siesta, tu subconsciente sigue escuchando. He oído que hay métodos para aprender idiomas que duermes y te pones el audio y vas aprendiendo idiomas. Nunca lo he practicado, pero dicen que funciona. Bioconciencia se puede aplicar de esa forma. Cuando te levantas por la mañana, estás, ya digo, entre dos mundos, pero ya con mayor apertura. Después de comer, aunque te duermas, y cuando vas a dormir por la noche, también, aunque acabes el audio durmiendo, todo eso llega a tu subconsciente. Son tres momentos especiales. Pero ya, pues luego depende del problema. Hay gente que la utiliza como apoyo, más de salud importantes, y entonces decimos que es como una terapia de choque, hay que escucharla cuanto más veces mejor, si puedes cada hora, cada 2 horas. Hay gente que está de baja en su trabajo por una enfermedad importante, pues entonces, si tienes todo el día, escúchala 20 veces, escúchala cada hora, cada momento que puedas, ¿no? Cuanto más, mejor, todo suma. Totalmente. Por aquí nuestra compañera y amiga también de la corporación Haybor Pacheco dice, llegué muy tarde porque tenía paciente, pero escuché que dijo que a nadie le gusta su voz. Ella dice, a mí sí, la amo y disfruto mi imagen. Aprendí a autovalorarme. Me encanta quién soy. Gracias. Gracias, Hayward. Enhorabuena. Y ahí me he expresado mal, ¿no? No sabía que en el auditorio había gente que se está trabajando, ¿eh? Porque lo más habitual es eso que he dicho, pero realmente con más propiedad tendría que haber dicho, hay poca gente a la que le guste su voz.
Me alegro que aquí a esta participante le guste, eso habla de su trabajo interior y es maravilloso. Ojalá mucha gente, muchas personas pudiesen decir eso. Así es, totalmente. Por cierto, hablando de la voz, existen unas plantillas que ya nosotros conocemos, pero háblenos un poquito de estas plantillas, de estos audios. Ah, bueno, Heibor quiere hablar. Ya te voy a ceder la palabra, Heibor, ¿no? Hay algunas plantillas. Hay plantillas para problemas concretos, ¿vale? Yo, por ejemplo, como médico, en la medicina que hago sé que hay muchísimos problemas por ciertas emociones, como por ejemplo la culpa. La culpabilidad es algo que llevamos todos de fábrica, nos la han metido en el subconsciente de pequeñitos y nos daña muchísimo. El culpable boicotea su vida, no se permite ser feliz. Entonces es importante desbloquear eso. Entonces yo hace años hice un audio sobre la culpa, que se lo mando a quien quiera, para ir reprogramando tu mente en ese sentido de que es una gran mentira que hay que desterrar. Es una mentira que nos han programado con ella. Hay estamentos como la iglesia, por ejemplo, que sigue propiciándolo, ¿no? Yo cuando veo alguna celebración eclesiástica y veo que la gente aún se da golpes en el pecho diciendo por mi culpa, pues la iglesia tiene muchas cosas buenas, pero si tiene algo malo hay que decirlo, porque la iglesia es un sistema humano. Y para mí ese es un error garrafal. No hay culpa, no hay culpables, cada uno hacemos lo mejor que podemos con lo que la vida nos ha dado. Entonces hay que aprender a asumir la responsabilidad, pero nunca aceptar la culpabilidad. Bueno, hago esta introducción porque se hizo un audio sobre la culpa, ¿no? Entonces yo a los pacientes, cuando les mando ese audio, les digo, escúchalo con mi voz un tiempo, pero cuando ya lo hayas escuchado y lo estés asimilando, escríbelo en un folio y lo grabas con tu voz. Lo que decíamos del poder que tiene la propia voz. Y grábalo con énfasis, con convencimiento. Entonces, esa sería una plantilla. Yo tengo plantillas que utilizo mucho en consulta, que le mando a los pacientes para que hagan su trabajo de limpieza, ¿no? Por ejemplo, la plantilla del perdón y la gratitud la utilizo muchísimo para que la gente aprenda a vivir en la gratitud, que eso aumenta muchísimo tu nivel vibratorio, lo aumenta muchísimo, vivir en la gratitud y perdonar, porque eso te libera y entonces luego ya hacer plantillas específicas dirigidas a personas. O sea, es un tema muy amplio, por eso lo explicamos en los cursos y, y sí, tenemos plantillas para muchos temas. Otro día una charla que organizó Lourdes y dos personas me pidieron plantillas para problemas concretos y se las envié, o sea que hay plantillas para muchos temas, sí. Totalmente, incluso yo tengo una plantilla para poder hacer que mi sistema respiratorio, que tengo alguna deficiencia, pues vaya también mejorando. Porque también como decimos, a través de la bioconciencia es tenerla aquí, en el presente, en el aquí y en el ahora, que yo puedo mejorar porque yo también tengo la medicina. Y es importantísimo lo que también el doctor Pedro Castejón nos está comentando, porque qué hermoso saber que estos conocimientos ya no están guardados, sino que se están expandiendo en Costa Rica, en Argentina, en México, Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, donde se está llevando la bioconciencia. Y aquí en Venezuela estamos iniciando este proyecto hermoso de bioconciencia. Heidborg, por favor, abre el Te, micrófono. Ajá. Recuérdame, damos paso a la compañera y recuérdame que te cuente una anécdota sobre el tenis, que no se me olvide. Sí, perfecto, perfecto, listo. Adelante, Heidborg. Dios mío, buenas tardes, hola a todos. Hola. Mira, Pedro, después de escucharte, creo que en mi corazón nadie tiene ahí algo que pueda medir mis palpitaciones. No, la emoción es demasiado, pero demasiado. ¿Por qué? Porque coincide lo que estás diciendo con lo que yo tuve con mi paciente y coincide con mi realidad, coincide conmigo y se me quemó el arroz.
porque Imagínate. estaba haciendo el almuerzo, porque tenía un paciente y me quedé con mi paciente hasta tarde y estaba haciendo el almuerzo. Y cuando empecé a escuchar lo que estaba diciendo, que tiene mucho que ver con mi realidad y con la vida de muchísimas personas, olvidé la cocina y se me quemó mi arroz. Y ahora después de todo esto, yo digo, ajá, yo levanté la mano. ¿Y ahora qué digo? Si ya lo dijo todo. Yo amo mi voz, a mí me encanta mi voz y yo siento que escucharme y oírme es parte de mi crecimiento, de mi sabiduría y de poder comprenderme y de la situación que uno vive a nivel emocional. Cuando te oyes, te escuchas y sientes lo que dices, lo que piensas, porque una cosa es importantísima, ¿no? No es cuestión de brujería, es cuestión de que todos podemos escuchar nuestra voz. Y cuando tú escuchas aquí de verdad, porque de verdad estás metido en ti, y puedes oír y escuchar tu voz y lo que te está diciendo tu ser, esa parte íntima de ti para poder evolucionar. Eso no es ningún jueguito de carro, eso es grande y eso no se logra con un día. Y yo hubiese Claro. querido decir muchísimas cosas, pero no puedo porque ya lo dijiste todo. Gracias, Hayward. Gracias por tu Fíjate, intervención. fíjate, hace años hice un disco, un CD sobre meditaciones para enseñar a la gente a meditar en su casa. Y yo lo escuchaba, pues está bien, ¿no? Pero la gente luego me decía que le encantaba mi voz, que le produce unos cambios maravillosos. Yo digo, pues no sé, no es para tanto. Claro, después conocí bioconciencia y realmente pues ahora me gusta muchísimo más mi voz. Es un tema de practicar y de enamorarte de ti misma o de ti mismo, ¿no? Bueno, a mí, yo Ya va, no te escuchas. No te escuchas, Hayward. Cerraste el micrófono ahora. Sí, se cerró sin y querer. ahora, Dale. Ahora Sí. sí. y ahora sí, Sí. buenas. Sí, te escucha, Bueno, te escucha. Adelante. yo decía que no es nada, no es una tarea fácil como ir a la escuela y aprender que 2 más 2 es 4. Es un trabajo personal que se requiere de personas como tú que quieran llevarle a uno este conocimiento de aceptación en mi cuerpo, aceptación en mi físico, aceptación principalmente en lo que acabas de decir, en lo que yo digo, en lo que yo escucho y en lo que yo puedo retener en mi mente sobre mí. Yo lo tuve que trabajar y hoy día digo, wow, me amo, me acepto como soy, claro, siempre y cuando buscando mejoras, ¿no? En todos los sentidos, en mi parte emocional, y en mi parte espiritual y en mi parte física. Pero los seres humanos hoy día no se nos hacen, bueno, no quiero agregarme, no se le hace fácil poder entender que tengo que aceptar mi cara, mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos y mi vida, y de ahí voy a fluir. Gracias por Claro. escucharme, pero la emoción que tengo es muy fuerte. Sí. Gracias. Me alegro mucho. Por aquí tenemos ya otras preguntas, porque ya queda poco y no le queremos restar ya el tiempo de descanso del doctor Pedro Castejón Valero. Gabriela dice, gracias, son bien interesantes lo de las plantillas. Marisol, que se encuentra, dice, bueno, buen día, estoy encantada de poder estar en esta conferencia, más que una conferencia, es un conversatorio que tenemos con el doctor Pedro Castejón Valero. Entiendo que el agua se configura con las palabras si le decimos las palabras amorosas a las que nos vamos a beber durante el día. También trabaja en lugar de grabar los audios y cómo funciona bioconciencia. Gracias. Esa es una. Le voy a leer la otra de una vez. El amigo Orlando Cáceres dice, buenas tardes, ¿tendrán algún material disponible sobre bioconciencia? Gracias. Génesis comenta, más que oírnos es escucharnos. Totalmente de acuerdo contigo, Génesis. Totalmente. Y cuentan conmigo para una conferencia sobre el poder de la meditación. Claro que sí, también en nuestros miércoles de Masterclass. Excelente conferencia. Doctor Castejón comenta Génesis. Entonces, vamos con la pregunta de Marisol. Entiendo que, que el agua se configura con las palabras, si le decimos palabras amorosas, entonces
cómo trabaja en lugar de grabar los audios, funciona como bioconciencia. No entiendo muy bien la pregunta porque creo que se ha dejado muy clara cómo, con el experimento de Masaru Emoto, cómo las palabras cambian el agua. Hemos dicho que somos un 70% agua, entonces las Sí, palabras nos cambian y hay más experimentaciones que he citado, ¿no? De científicos, una publicación de ahora de mayo de 2024 hablando de la conciencia de las células y las células, el citoplasma, casi todo es agua. Entonces, eso está muy, muy demostrado, ¿no? Cómo la voz va influyendo en nosotros. Entonces, correcto. no entiendo bien si había algún matiz de la pregunta que no he pillado, pero creo que estaba eso ya claro. Sí, porque Y que- ella comenta todo esto sobre, por ahí un micrófono abierto, por favor. Ah, ya va, Marisol por aquí. Entonces, no sé, Marisol, ¿quieres comentarlo? Que quisieras decirlo, porque creo que abriste el micrófono. De todos modos, lo que yo también entiendo. Sí, Ok, aquí, adelante. ajá. Estoy en la calle, por eso hay un poco de ruido, pero quería intervenir porque yo entiendo lo del agua, ¿no? Mi pregunta era que si sustituye, o sea, al hacerlo del agua, no necesitamos hacer el audio porque o es una o es otra. Entiendo que sí funciona muy bien hablarle al agua, pero si lo hacemos y ya el agua tiene eso durante el día, podríamos sustituirlo por hablarnos a nosotros mismos y grabar los audios. Eso es. todo suma. O sea, si a ti alguien te ofrece un billete de $10 y luego viene otro amigo y te ofrece otro de 50, tú coges los dos, ¿verdad? Y te vas de fiesta. Excelente, sí, claro, claro. Claro, pues esto Entiendo. es lo mismo. Si tú puedes grabar en el agua y eso te ayuda, y puedes hacer un audio y te ayuda más, a las dos cosas, todo suma, ¿no? Eso como Claro. en la técnica de control mental, ¿no? Que se dice, si tú practicas 5 minutos al día, bueno, 10 minutos mejor, 15 óptimo, una vez al día, bueno, 2 mejor, 3 óptimo. Dice, si tienes un problema de salud, trabaja 15 minutos 3 veces al día, vete al óptimo, no seas, como decimos aquí en España, roñoso con tu tiempo y implícate en tu proceso de cambio. Entonces, cuanto más hagas, mejor, al agua y a tu agua directamente. Totalmente. Excelente. Muchas De, gracias. de hecho, de hecho, a mí me han regalado a veces botellas que llevan grabado el símbolo del OM, frases positivas, o sea que ya se venden a nivel comercial botellas que llevan esos mensajes, porque hay mucha gente que sabe de estos temas y que le gusta regalar ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo una en casa que pone amor, que lleva el símbolo del OM, en la flor de la vida por abajo, lleva símbolos por todos lados el agua. Por Claro, en aquí, ese caso yo también he utilizado los códigos sagrados, pues no nos vamos a desviar del tema, pero sí hay muchas opciones, ciertamente. Gracias Claro. por la aclaratoria, gracias. no, gracias también a ti, Marisol. Por cierto, doctor Pedro, usted dijo que le recordara algo sobre el tenis, porque tenemos por Sí, allí también, me, ya me- que quedan por allí otras antes de despedirnos. Cuéntenos. Me he acordado de pronto una anécdota. Un día, hablando tú de las plantillas, un día hice una plantilla sobre el tenis. A mí me encanta el tenis. Y entonces hice una plantilla sobre cómo jugar mejor al tenis. Y de pronto le puse de fondo música de Rocky, esa música, El Ojo del Tigre, esa música tan potente, ¿no? Y a Juan y a mí nos gusta jugar al tenis. Y un día íbamos a jugar al tenis los dos y por el camino se la puse en el coche. Digo, mira Juan, qué audio me he hecho. Ah, qué bueno. Y ese día me pegó una paliza. Se ve que el audio le sentó mejor que a mí. Dice, tu audio me ha venido muy bien, te gana muy fácil. Qué bueno. Mire, por aquí entonces, Como ejemplo de que se pueden hacer plantillas de cualquier cosa, ¿no? sí, totalmente, así es. Orlando Cáceres que pregunta algún material disponible sobre bioconciencia. Gracias. Por allí, Juan, perdón, Orlando, está la página también de bioconciencia.com, www.bioconciencia.com. Allí vas a encontrar mucho material. El doctor Pedro Castejón también nos puede facilitar de repente otra parte de un poquito de material porque está condensado en la página web. Allí vas a encontrar todo. ¿Es así, doctor?
Pues no lo sé, no lo sé porque hace poco la hackearon y no sé ahora mismo cómo está, no me ha contado Juan No, sí. cómo va Mar- ahora mismo. Entonces yo no hablaría de la página web ahora mismo, Clarisa a lo mejor lo sabe mejor que yo. Sí, 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 en lugar de www.bioconciencia.com les voy a compartir la página de Juan Cayuela, que allí hay una sección donde habla de bioconciencia y están además ejercicios, plantillas, visualizaciones, etcétera, excelente. material que se actualiza semana a semana con información que pues él va considerando y vamos Gracias, dejando allí. Ya Clarisa. se la voy a compartir. Gracias. Gracias. Es que ella es Gracias. la conductora de todo este aparataje también técnico. Y nuestro gran amigo José Luis Soto Sala, qué bueno también que estás aquí, José Luis. Dice, excelente propuesta, gracias por compartir sabiamente sus conocimientos y experiencias. Qué bueno. Un placer, José Luis. Pudiera, Un placer. me gustaría acotar una cosa antes de irme. Quería comentar que todos estos audios que el doctor está hablando, mi especialidad es psicología clínica. Y yo creo que todos estos audios dependen de nosotros mismos. Nada hacemos si hacemos un audio con nuestra propia voz, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que somos causales de saber en qué momento son apropiados de verdad escucharnos a nosotros mismos. Yo tuve la gran bendición del doctor Pedro Castejón de darme un audio a mí, porque no porque tenga yo una especialidad, no declino de la ayuda de poder superar cualquier situación en la vida de uno. Y mientras uno se lo aplica a uno mismo, eso va a ayudar, podemos ayudar a otras personas porque nosotros lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, así como Martín Utrera lo está haciendo también. Entonces, pero me quería acotar es que cuando depende, nosotros somos los únicos que sabemos a qué hora nos sentimos muy alegres, porque cuando yo le hago preguntas a mis pacientes y le digo, ¿cuándo te sientes más feliz? Muchos me dicen, en la mañana. Por ejemplo, a veces en la mañana, por lo general, nos sentimos más agobiados, más cansados, porque estamos levantándonos con flojera. Pero hay gente que se siente muy feliz. Yo me siento muy, pero muy feliz en la mañana cuando me levanto. O sea, siento una energía increíble. Y eso lo todo es para que sepamos que todo está en el cerebro de nosotros. O sea, es todo. Tenemos que acondicionar estos audios y estas plantillas de acuerdo al comportamiento que tenemos como humanos, que todos los seres humanos pensamos que hacemos la acción diferente. ¿Ok? Era lo que yo quería acotar, porque era importante decirlo para mí. Y Gracias. muy buena Gracias. aportación, Lourdes, muy buena aportación, porque realmente el biofeedback es esencial en cualquier técnica. Uno aprende algo, pero a eso hay que individualizarlo. Igual que la medicina que yo hago es muy individualizada, cualquier técnica tienes luego que individualizarla a tus circunstancias, a tu forma de ser, a un montón de cosas. Entonces, una buena aclaración. Yo he dicho los tres momentos que en bioconciencia sabemos que son especialmente receptivos, pero como dice Lourdes, pueden ser diferentes para cada persona. Buena aclaración. Sí, no, totalmente. Y eso es lo que siempre comentamos cuando se desarrolla estas áreas dentro de bioconciencia. Doctor, ya estamos en hora de despedir porque usted también tiene que descansar. Y me Y suelo acostar hace un cuarto de hora. sí, sí, por eso, ya estamos ya en tiempo. Por cierto, voy a leer un mensaje que dice Orlando Cáceres. Gracias por la información, excelente conversatorio. El doctor Pedro Castejón estará aquí en Venezuela desde el 1 de julio, Dios mediante, cumpliendo una serie de compromisos, primeros vacacionales. También estará en algunas zonas que próximamente estaremos informando a través de incluso de algunas cuentas que también tenemos de las 5. Tenemos una cuenta de Bioconciencia Venezuela, @Bioconciencia Venezuela, que está totalmente nueva y estamos comenzando a sumar información. Le invitamos a seguir esta tertulia o charla que hemos tenido, un conversatorio. La vamos a encontrar en
en la cuenta de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 en YouTube. Así que esta tarde, esta noche o mañana ya tendremos el enlace para todos ustedes. Y pueden compartir, incluso pueden sumarse a este hermoso proyecto denominado Bioconciencia. Doctor, palabras finales para despedirnos y también despedirle y desear también las buenas noches. Muchas gracias, Martín. Que vosotros acabéis el sábado allí ya a gusto, empezando el fin de semana, y yo voy a dormir ya, porque a esta hora ya estoy durmiendo otros días. Pero han merecido, hay un refrán que dice, una expresión que dice, ha merecido la pena, y a mí me gusta decir, ha merecido la alegría, no la pena. Ha merecido la alegría el compartir con vosotros, y algún testimonio que ha habido, me ha gustado mucho, me lo paso muy bien compartiendo y ha sido un placer. Repito la gratitud por la invitación a la charla. Gracias, doctor Pedro Castejón Valero, desde Murcia, España, para todos nosotros con esta maravillosa charla titulada Descubriendo la Bioconciencia. Gracias, Clarissa, también por estar entre nosotros. Gracias a todos ustedes. Por favor, vamos a abrir las cámaras un momento para la foto final. Y dejo de grabar en este momento. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde está? Por aquí. Ajá. Detener grabación. Así que nos despedimos de las personas que están y que van a ver esto en reposición. Gracias a todos ustedes. Y tengan Aún no una lo has feliz. detenido. Ya voy a eso. Sí.